Grande es la fidelidad de nuestro Dios, porque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Gracias a Dios. Muy bien, los niños pueden ir a la clase, los niños pequeños. Los jóvenes se quedan aquí con nosotros esta tarde, esta noche. Abra su Biblia en Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. Estamos estudiando, hermanos, acerca siguiendo la verdad en amor. Discerniendo la verdad en amor. Y dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y estamos, algunas semanas atrás, estamos considerando la doctrina del hombre. Hay una palabra que se llama antropología. ¿Qué quiere decir, hermanos, la doctrina del hombre? Y ya miramos, hermanos, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Eso es fundamental, ¿verdad? Somos creación de Dios. Dios es nuestro creador. Estudiamos el hombre, ¿verdad? Cayó en el pecado. También las consecuencias que hubo por el pecado. No solamente el hombre tuvo consecuencias, pero también, hermanos, la tierra fue maldecida y ahora sufrimos las consecuencias. Toda persona que está en esta tierra. Y en esta tarde o noche vamos a mirar, hermanos, hay esperanza, su restauración. Su restauración. Primera a los Corintios 15, versículo 22, un solo versículo. Vamos a leer dos veces todos juntos y luego haremos una oración y tendremos la enseñanza. Primera a los Corintios 15, versículo 22. ¿Listos? Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Una vez más, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta hermosa tarde y noche por darnos la bendición de poder estar en su casa una vez más, reunirnos como su iglesia, su cuerpo. Señor, gracias por cada familia aquí presente, por cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño. Oramos, Señor, que usted bendiga la enseñanza, que sea de edificación. Ayúdenos a poner atención, Señor, al mensaje y cada vez que nos reunimos, nos congregamos y cada vez que las escrituras son enseñadas, le pedimos que nos ayude a hacer un esfuerzo y a prestar atención, a abrir nuestro oído y que usted nos ayude a poder retener su palabra y nos dé crecimiento espiritual a la vida de cada uno de nosotros. Gracias por su preciosa palabra, Señor, que es el alimento espiritual que tanto necesitamos en nuestras vidas para vivir una vida que le agrade. Le pido, Señor, que bendiga la clase de los niños también y gracias porque usted es bueno. Perdone nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. Una vez más, el versículo dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Habiendo nacido, hermanos, toda persona sin excepción, después de la caída en el pecado de Adán y Eva, en esa condición caída, David lo expresó de esta manera: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, haciendo referencia, hermanos, al pecado de Adán y Eva que ellos cometieron en el principio en el huerto del Edén. De ahí, hermanos, entró la muerte a la humanidad, a la raza humana, muerte espiritual y posteriormente muerte física. Y todas las consecuencias que ahora vemos, hermanos, en el mundo en el que vivimos, toda la maldad y todo lo malo es consecuencia de ese pecado que Adán y Eva cometieron en el principio, hermanos, y eso nos lleva a la muerte espiritual, pero también muerte física. Entonces, Dios proveyó un remedio, una solución, hermanos, para el hombre, para la humanidad. En principio, en el Antiguo Testamento, Dios estableció los sacrificios en el pueblo de Israel
Y tenía un propósito los sacrificios. ¿Cuál era el propósito de los sacrificios? Que el pueblo pudiera darse cuenta lo terrible que es el pecado ante los ojos de Dios y poder ellos detenerse y hacer lo correcto y no pecar. Pero hermanos, el pueblo no lo entendió. El pueblo pecaba y tomaba las cosas a la ligera hasta que Dios dijo: no más sacrificios, no más sacrificios. Traían animales cojos, mancos, cuando Dios había mandado que tenían que buscar, ¿verdad?, a lo mejor. No eran aceptados animales cojos ni mancos. Y a tal punto que Dios le dijo al pueblo: ve y ofrécelo a tu príncipe a ver si se agrada de ti. Dios le dijo: yo estoy hastiado de sus sacrificios, holocaustos. Y Dios envió a Jesucristo, hermanos, en propiciación por nuestros pecados. Juan el Bautista estaba en el río Jordán, al principio de su ministerio, predicó en el desierto. Jesús viene a él y cuando lo ve, Jesús dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. El plan de la salvación del hombre fue anunciado desde el mismo Edén y trazado, hermanos, a través de las edades, a través de las Escrituras, hasta que se consumó en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección del Hijo de Dios. Entonces hay esperanza, hermanos, para el hombre. Amén. La salvación está al alcance de todos. Así como en Adán todos murieron, pero también en Cristo todos serán vivificados. Pero tiene que reconocer, hermanos. O sea, la salvación está al alcance de todos, pero cada persona tiene que reconocer su condición, tiene que arrepentirse, poner su fe en Jesucristo, clamar por salvación, y el Señor promete darnos vida eterna. Amén. Qué preciosas palabras dijo Jesús en la casa de este hombre llamado Zaqueo, ¿se acuerda? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham. Qué palabras tan consoladoras. El Señor dijo a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y qué palabras, hermanos, el Señor dijo aún en la cruz antes de morir al malhechor que puso su fe en Él y que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús dijo: de cierto te digo. De cierto quiere decir verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay esperanza, hermanos. En el mundo lleno de maldad hay esperanza, y la esperanza está en Cristo. La esperanza no está en una religión, la esperanza no está en una persona humanamente hablando, no, está solamente en Jesucristo. Amén. Cantamos ese himno que dice: mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. ¿Sí? ¿Lo hemos cantado, creo? ¿O sí lo sabe? Nuestra fe no descansa en una religión, descansa en Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, Juan 14, 6. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En primer lugar, su restauración número 1, una restauración prometida. Una restauración prometida. Génesis, por favor, Génesis 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios de esta manera. Después de que en el capítulo 3 vemos el triste capítulo, hermanos, del pecado que entró a la humanidad. Y también ahí mismo en el capítulo 3 vemos las consecuencias del pecado, tanto para el hombre, para la mujer, para Eva, para la serpiente, y aún la tierra, hermanos, fue maldecida. Pero miren lo que dice el versículo 15, dice la palabra de Dios de esta manera: y pondré enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí vemos, hermano, la primera. Los teólogos le han llamado a este versículo, hermanos, el pro-evangelio. El pro-evangelio. O sea que desde aquí, hermanos, ya está anunciado
el Evangelio. Desde aquí está la primera profecía de que iba a venir un Salvador que iba a derrotar a Satanás, la serpiente antigua que engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y cayeron en el pecado. Dice una vez más el versículo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vaya conmigo a una cita más, hermanos. La palabra calcañar quiere decir en el talón. Pero Cristo, hermanos, le iba a herir en la cabeza a Satanás. Y Satanás iba a herir en el talón, el calcañar. Hasta el punto que fue llevado a la cruz. Claro, sabemos que Dios estaba en control, el Padre. Pero miren lo que dice Romanos 16:20, por favor, Romanos 16:20. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Lo tiene? Al Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Te herirá en la cabeza. Dice: bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahí está, hermanos, una restauración prometida desde el mismo comienzo, hermanos, de que Dios creó al hombre después de la caída. Dios, hermanos, vemos la gracia, la misericordia manifestada, hermanos, en la raza humana, en este caso en Adán y en Eva, hermanos. Y Cristo, escuche, Cristo es esa simiente de la mujer. Cristo es esa simiente de la mujer. Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios de esta manera. Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice el apóstol Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, simiente de la mujer, hermanos, y nacido bajo la ley. Versículo 5, para que redimiese. Hay un canto que dice: redimido estoy por la sangre de Cristo. Redimido estoy. Redimir, hermanos, significa es pagar el precio de la deuda. Pagar el precio de la deuda. Y Cristo, la simiente de la mujer, profetizada desde Génesis 3:15 y cumplido, hermanos, al pie de la letra. Y Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Juan 1:14, ¿quién sabe ese versículo? Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Para que, y dice, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí está, hermanos, una restauración prometida. O sea, en otras palabras, hermanos, debemos darle gracias a Dios todos los días, porque, hermanos, no tenemos que ir al infierno. Cristo pagó el precio por el pecado. La paga del pecado es muerte, condenación, castigo, pero Cristo pagó el precio. Podemos gozarnos y darle gracias a Dios. Una restauración prometida. Pero en segundo lugar, hermanos, una restauración necesaria. Hermano, no había otra esperanza sino solamente en Cristo. No había otra solución. Los sacrificios nunca fue propósito de que el sacrificio de los animales, hermano, justificara a la persona. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que la sangre de los machos cabríos no podía, hermanos, quitar el pecado. Simplemente lo cubría, pero no lo quitaba. Lo cubría delante de Dios, pero no lo quitaba. Apaciguaba la ira de Dios, hermanos, pero no quitaba el pecado. Pero Cristo sí, hermanos. No solamente nos quita el pecado, nos borra el pecado, pero también dice que si nosotros pecamos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque déjeme decir una cosa, hermano, mientras estemos en esta tierra, no importa quién sea usted, si usted ya ha sido salvo y ha entregado su vida a Cristo, mientras usted esté en esta tierra y yo, aunque no queramos, de una u otra manera, muchas veces pecamos. Una palabra maldicha, un mal pensamiento, una mirada incorrecta, un pensamiento. Pero, hermanos, gracias a Dios que en Cristo tenemos perdón de pecados. Ahora, déjeme decir una cosa, no debemos practicar el pecado. Dice la Biblia que quien practica el pecado es del diablo. Una cosa es practicar, otra cosa es que caigamos y que nos arrepintamos y nos apartemos.
Pero ahí está, hermanos, una restauración necesaria. Era necesario para la humanidad. Y de esa manera, hermanos, por medio del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 6 y versículo 7, dice la palabra de Dios de esta manera. Juan capítulo 3, versículo 6 y versículo 7. ¿Está ahí conmigo? Dice la palabra de Dios. Usted conoce la historia. Aquí está Jesús hablando con un hombre llamado Nicodemo. Un hombre, Nicodemo era un principal, era un fariseo, era un principal entre los judíos, un hombre reconocido. Ya hemos estudiado los domingos por la tarde quiénes eran los fariseos. Aquellos que se creían una religiosidad, o podemos una espiritualidad muy elevada. Se creían más que los demás. Y aquí estaba un hombre llamado Nicodemo. Dice la palabra de Dios que era principal, era un maestro de Israel. Versículo 6 y versículo 7 le dice Jesús a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros hemos nacido, hermanos, hemos experimentado los dos nacimientos si usted entregó su vida a Cristo. El nacimiento físico, lo que es nacido de la carne, carne es. Y como herencia traemos el pecado de Adán y Eva. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nacimiento espiritual, el segundo nacimiento. Y sigue diciendo el versículo 7. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Rápidamente, versículo 9, si está ahí conmigo, dice: respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era un hombre, hermanos, que enseñaba, pero estaba perdido. Y el Señor le habla del nuevo nacimiento, una restauración necesaria por medio del nuevo nacimiento. Pregunta, hermano, ¿cuándo nacemos de nuevo? En el momento que reconocemos nuestra condición, que somos pecadores y reconocemos que el pecado nos lleva a la condenación de acuerdo a la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Y eso nos lleva, como Jesús enseñó en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu. Y nuestra pobreza espiritual, en otras palabras, nuestra bancarrota espiritual, bienaventurados los que lloran al reconocer nuestra condición pecaminosa que nos condena, nos lleva a llorar. Amén. Y bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y el llorar nos lleva a buscar a Dios en el arrepentimiento. Y luego bienaventurados los mansos. Entonces ya, hermanos, toda esa altivez se nos baja porque nos damos cuenta que somos pecadores, pero Dios nos perdonó por la gracia de Dios. Bien. Y el cristiano ya es diferente cuando entrega su vida a Cristo. En ese momento, hermanos, cuando clamamos a Dios por salvación, experimentamos el nuevo nacimiento. Y no vamos a tener que pasar, hermanos, por la condenación del infierno. Qué bendición, hermanos, qué gozo. Estamos estudiando los domingos acerca del cielo. Oh, qué glorioso será ese día, hermanos. Un hermano me decía esta semana: si yo me muero, yo me voy al cielo. Y uno puede mirar el gozo en el rostro, hermanos, porque tenemos la mejor esperanza. Yo no sé si usted quisiera vivir por 1000 años aquí en esta tierra, así en esta condición. No. Qué bendición estar en la presencia de Dios. Y eso es a través del nuevo nacimiento. Una restauración necesaria. Hechos de nuevo a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 dice la palabra de Dios: hechos de nuevo a la imagen de su Hijo. Romanos 8, versículo 29. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿qué, hermanos? De su Hijo. El Señor nos va a dar un cuerpo, hermanos, un cuerpo diferente, un cuerpo que no tiene nada que ver con el pecado, un cuerpo glorificado, ¿verdad? Seremos transformados. Eso lo estudiamos el domingo. Si usted estuvo aquí, hermano, ya no vamos a batallar con la envidia, con el chisme, con malos pensamientos, con nada, cuando estemos en la presencia de Dios. Ahí sí, hermano, va a haber una perfecta comunión unos con otros, la coinonía.
Amén. Qué bendición será ese día. Hechos de nuevo a la imagen de su Hijo. Versículo 29, Romanos 8 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. La congregación de los primogénitos, ¿se acuerda? Que estará en el cielo. Ahí estaremos nosotros. Una restauración necesaria por medio del nuevo nacimiento, hechos de nuevo a la imagen de su Hijo, justificados por la sangre de su Hijo. El pueblo judío, hermanos, corría tras una ley para tratar de ser justificados delante de Dios, pero los tropezaron. ¿Se acuerdan? Romanos, los domingos en la mañana dominical estamos estudiando, ellos tropezaron. Eran sinceros y eran sinceros. Se esforzaban, pero estaban mal orientados o en una dirección equivocada, justificados por la sangre de Cristo, solamente a través de... Y los gentiles, que hermanos, que no iban tras una ley, pero creyeron, pusieron su fe, fueron justificados por la sangre de Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 6, versículo 9, por favor. 1 Corintios 6, versículo 9. ¿Lo tiene? ¿No sabéis? 1 Corintios 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y en la lista que, hermanos, que Pablo está dando ahí a la iglesia, a los Corintios, dentro de la iglesia había hermanos que practicaban, que estaban en esos pecados, porque miren lo que dice el versículo 11, y quizás aquí dentro de nosotros también vemos algunos que vienen caja en esos pecados, amén. Pero mire, y esto era el tiempo pasado, ahora ya no. Cuando vivíamos lejos de Dios, cuando no conocíamos, ¿verdad?, la palabra de Dios, o lo hacíamos por ignorancia, por lo que haya sido. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Romanos 5:1, un versículo muy conocido: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice a la iglesia, a los corintios, a los hermanos: ya habéis sido justificados. Y el único medio de la justificación, hermanos, es Jesucristo. No las obras, no el moralismo, porque gente dice: ah, no, yo soy una buena persona, yo del trabajo a la casa. El moralismo, hermanos, es un engaño que va a llevar a mucha gente a la condenación, porque nadie es bueno, pero la gente se cree buena. No las obras, no la religión, nada, hermanos, solamente a través de Jesucristo. Justificación por medio de Cristo. Jesucristo es nuestra justificación. Una restauración necesaria por medio del nuevo nacimiento, hechos de nuevo a la imagen de su Hijo, justificados por la sangre de su Hijo, redimidos de nuestras deudas cuando Cristo las llevó sobre sí, hermanos, redimidos de nuestras deudas. Gálatas 3:13, por favor, Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hermano, ¿qué hacía la ley? Yo creo que ustedes saben, hemos estudiado. ¿Qué hacía la ley? La ley nos mostraba nuestra condición. ¿Y cuál era nuestra condición? Que todos somos pecadores, que hemos quebrantado la ley, que hemos violado la ley, que hemos transgredido la ley, y la ley nos condena, hermanos. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, ¿la ley es mala? Es el tema que Pablo trató, hermanos, en Romanos. ¿La ley es mala? No, la ley es justa, santa y buena. La ley nos revela nuestra condición. Nosotros somos el problema. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero.
El justo, dice la Biblia, hablando de Jesucristo, por los injustos, por nosotros, para llevarnos a Dios. El que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo, en Él. Ahí está, hermanos. Nos redimió. Redimidos de nuestras deudas cuando Cristo las llevó sobre sí. Y Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro 2, versículo 24, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, escuche lo que dice el apóstol Pedro: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice Isaías 53? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué precioso capítulo, Isaías 53. Ahí nos muestra, hermanos, la profecía de lo que Cristo iba a venir a hacer a favor nuestro. Y exactamente, hermanos, ¿cuántos puñetazos le dieron al Señor? Los soldados le daban latigazos, y en la punta del látigo tenía un metal redondo con púas o puntas, y cada vez que golpeaban y lo jalaban, le rasgaba la piel a Jesucristo. Su rostro quedó tan desfigurado. Y Isaías 53 ahí nos describe. Todo eso fue por amor a nosotros, para redimirnos, hermanos, de nuestra deuda. Una vez más, 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias a Dios, hermanos. Muertos en Adán, pero vivificados en Cristo. 1 Corintios 15:22, donde comenzamos. Mas en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. Muertos en Adán, vivificados en Cristo. En tercer lugar, hermanos, número 3, una restauración privilegiada. Una restauración privilegiada. Ahora, hermanos, somos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1. Mire ese precioso capítulo, y vamos a darle lectura desde el versículo 3 en adelante. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, escuchen, hermanos, preciosas y grandísimas promesas. Génesis 3:15, esta es la primera promesa a Adán y a Eva, a la raza humana, de que iba a venir un Salvador, hermanos, a restaurar a la condición caída del hombre, por medio de las cuales, versículo 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y luego el apóstol Pedro nos anima, hermanos. Mire, tenemos la palabra de Dios, tenemos las preciosas promesas, hemos sido participantes de la naturaleza divina, dice la palabra de Dios. Y luego dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. ¿Sabe qué es la palabra virtud, hermanos? Ánimo, fervor a nuestra fe virtud. Ánimo, fervor, hermanos, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Debemos de venir, servir, vivir, hermanos, la vida cristiana con ánimo, con fervor, con gozo. Oh, grandes, cantamos grandes, fieles todas las promesas que el Señor nos ha dado. Y añadir a vuestra fe virtud, la virtud, ¿qué dice? Dominio propio. Dice: por esto, poned toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos.
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace, hermano? Pues aquí estoy aburrido. Ahí está la solución. Poniendo vuestra fe virtud, la virtud, conocimiento, al conocimiento, virtud, dominio propio. Hermano, hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer para mantenernos ocupados. Amén. Gracias a Dios por ello. Entonces, una restauración privilegiada, participantes de la naturaleza divina. Pero escuchen, hermanos, adoptados, hijos de Dios por su gracia. La semana pasada vino un misionero, ¿verdad?, que está en África y venía con ellos una muchacha que es su hija adoptiva, pienso, ¿verdad? Amén. Qué privilegio, hermanos, ser adoptados. Amén. Había un hermano que ya mayor, ¿verdad? Y, hermano, mi papá falleció, adópteme, ya soy un huérfano. No estoy muy joven para adoptar, no estoy muy joven para adoptar. Hermano, somos adoptados, hijos de Dios. No hay mayor privilegio que ese. Qué privilegio tan grande, hermanos. Mire, una cita ahí, dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. 1 de Juan 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Con amor eterno te he amado, le dice a su pueblo Israel, por tanto te extendí mi misericordia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hay gente que dice, nadie me ama, nadie me ama. Hermano, Dios le ama, Dios nos ama. Y Dios nos muestra su amor todos los días. Nos da el aire para respirar, nos da la salud, nos da las fuerzas para levantarnos, nos da el apetito para comer. Tantas cosas que Dios nos da todos los días. Es una muestra de su amor. Nos manda la lluvia, nos manda, hermanos, el calor, nos manda todo lo que necesitamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Ahora podemos orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Podemos ir y hablar con nuestro Padre. Y sabe la palabra Padre, me gusta decir papito. Abba, que es una expresión que quiere decir papito. Claro, con todo respeto. Padre nuestro que estás en los cielos. Mi Padre celestial. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. No se preocupe, hermanos. El mundo no nos va a aplaudir, no nos va a exaltar y no buscamos eso. Amén. Es más, nos van a rechazar. Usted diga en su trabajo, llegue mañana y dígales a todos los que le conocen, yo soy hijo de Dios y yo voy a la iglesia, Berea, y yo estoy gozoso porque yo voy al cielo el día que yo muera. Le aseguro que de ahí en adelante la mayoría ya lo va a hacer a un lado. Amén. Pero ¿qué importa? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y Dios no se avergüenza de llamarse Padre de nosotros. Versículo 2. Amados, dice el apóstol Juan, ¿ahora qué, hermanos? Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermano, espérese, todavía falta lo bueno. Si así está bueno la cosa, amén. Qué bendición. Pero todavía no se ha manifestado lo mejor. Dice el apóstol Pablo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras que nos esperan allá en el cielo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. Pero sabemos, convicción, hermanos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Adoptados hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Quién sabe Juan 1:12? A ver, junto conmigo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, es un versículo clave. Usted debería saberlo de memoria si usted es salvo. Yo soy hijo de Dios. A ver, ¿y cómo? Muéstramelo en la Biblia. Vámonos a Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo vamos a explicar. Bueno, un día yo reconocí mi condición y ya le explica a la persona. Hermano, cuando uno le explique a la gente con la Biblia, la gente ya no sabe para dónde hacerse. Porque no es lo que yo digo, sino lo que Dios dice. Y lo que creemos, lo que Dios dice. Somos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, ya entregó su vida a Cristo. Usted es una hija de Dios. Somos hijos de Dios.
Una restauración privilegiada, participantes de la naturaleza divina, adoptados hijos de Dios por su gracia, poseedores de vida eterna. Juan 6:47. Juan 6:47. Poseedores de vida eterna. Desierto, desierto. ¿Qué quiere decir la expresión desierto, desierto? Ya lo hemos repetido varias veces. ¿Alguien? Verdad. Es una doble afirmación. Verdad, verdad. Desierto, desierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice Cristo, hermanos? No tendrá tiempo futuro, aunque tendremos, porque ya va ahí incluido, no tuvo, tiene, el que cree en mí tiene vida eterna. Y Juan 5:24, ahí está otra expresión, desierto, desierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte. Hermano, esos versículos son claves, usted debería saberlos, ¿verdad? Porque esos nos hablan de la seguridad de nuestra salud. Hay tanta gente que dice, no, es que no sabemos hasta que muramos a ver a dónde Dios nos manda. Es que nadie puede saber a dónde va a ir el día que muera. Pues no conoce las Escrituras, porque la Escritura y Dios nos dijo que sí podemos tener seguridad. Y hay muchos versículos en la Biblia que nos confirman, nos enseñan esa preciosa verdad, hermanos. Juan 5:24, Juan 6:47. Y una restauración privilegiada, herederos de la gloria, hermanos, herederos de la gloria. Segunda a los Corintios 5, versículo 1, herederos de la gloria. Segunda a los Corintios 5, versículo 1. ¿Lo tiene? Porque sabemos, esta seguridad sabemos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando de nuestro cuerpo, hermanos, se deshiciere. Y hermano, este cuerpo es débil, es enfermizo y con el tiempo se va deteriorando. Es una realidad que nadie la puede negar. Pero dice el apóstol Pablo ahí a la iglesia de los Corintios, pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, herederos de la gloria, hermanos. Y este precioso pasaje, Juan 14, versículo 1 al 3, que estudiamos hace unos 3 domingos más o menos, ¿verdad? Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, el cielo, muchas moradas hay. Si no fuere, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, poseedores de la gloria de Dios. Y en Juan 17, ¿se acuerda el domingo que usamos ese pasaje? Jesús orando al Padre, el Padre, los que me diste, quiero que estén conmigo, para que vean mi gloria, poseedores de la gloria de Dios. Una restauración privilegiada, hermanos. Y por último lugar, una restauración privilegiada, colocados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es el precioso pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermano, si hay una persona bendecida en esta tierra, son los hijos de Dios. Amén. Pablo lo dice, hermanos, bendito sea el Dios y Padre, hemos sido llamados hijos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, hablando a la iglesia de los Efesios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 20, por favor, un poco más abajo, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Colocados en lugares celestiales con Cristo. Capítulo 2, versículo 6, dice la palabra de Dios, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Colocados en lugares celestiales con Cristo, hermanos. Uno mira paisajes muy hermosos en esta tierra,
aún edificios, hermanos, pero todo eso no se compara con lo que el Señor nos tiene en el cielo. Amén. Qué bendición la restauración de la humanidad por medio de Jesucristo. Hemos mirado tres cosas: una restauración prometida, una restauración necesaria y una restauración privilegiada. Y quisiéramos terminar con el hombre caído en el pecado. Ahora puede ser restaurado por la infinita gracia de Dios, hermanos. Todo es por la gracia de Dios, amén, manifestada en Cristo. Y eso, hermano, nos lleva a un estado mucho mejor, que no se compara con nada en esta tierra. Que Dios nos ayude, hermanos, siempre darle gracias a Dios y ser agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso nos motive también, hermano, no solamente a dar gracias a Dios, pero compartir también esa gracia a otros. Amén. Compartir esa gracia a otros que tanto necesitan desesperadamente, porque la muerte está a un paso, hermanos. ¿Cuánta gente muere todos los días? Es más, desde que usted y yo llegamos a la iglesia hasta ahorita, hoy, en este momento, muchos han muerto. Y muchos de ellos quizás sin Cristo. Nosotros, privilegiados, ¿pero qué estamos haciendo? Que se nos lleve a amar a Dios y llevar el Evangelio.